Y también, amados, hemos venido hablando una serie de temas y hoy quiero hablarles acerca hacia el ojo del huracán. Creo que todos en la vida, o la mayor parte, hemos lidiado o hemos experimentado los golpes que pega un huracán, que da un huracán, o por lo menos lo hemos visto por televisión, los daños, los estragos, tanto materiales como estragos humanos, físicos, que traen consigo un huracán. Y yo creo que en la vida, cuando nosotros, amado, caminamos en esta tierra, vamos a vivir momentos ahuracanados, momentos difíciles, donde sentimos que en todo nuestro mundo, a nuestro alrededor, se está haciendo pedazos y pareciera que es una eterna noche, una noche sin fin, una noche oscura, densa, que no podemos entender, no podemos comprender. Se nos hace difícil. ¿Por qué nos suceden cosas si estamos haciendo las cosas bien? Muchas veces, amado, entra esa duda o la confusión. ¿Cómo es posible que ahora que se supone que me debería ir bien, me está yendo mal? Y a veces es incomprensible la unción. Cuando la unción viene sobre un hombre, sobre una mujer de Dios, su mundo se comienza a mecer fuertemente. Las olas que pareciera que van a derribar su barca. En esta vida, amados, parecemos nosotros como esos pequeños barquitos que se conectan al mar o que se echan al mar, y donde aquellas olas de 60 metros de altura pareciera que la van a derrumbar. Porque un barco, amados, el problema en un barco no es el agua que lo rodea, sino aquellas gotas o aquellas grietas que permite que el agua comience a ingresar, aquellas pequeñas gotas. Yo creo que en la vida encontramos a un hombre en las Escrituras que la primera mención que encontramos de este varón, todos hemos escuchado de él y muchas veces lo vemos como ya un modelo terminado, como alguien que ya fue pulido. Pero hay cosas que están ahí medias escondidas, que sería importante que el día de hoy pudiéramos escarbarlas y aprender, porque muchos quizás estamos durante, o quizás estamos antes, durante o después, pero todos en esta vida, amados, pasamos dificultades, por momentos tormentosos, por momentos de escasez, por momentos o de un golpe de una enfermedad, un revés económico. Pasamos, amados, por momentos. Mucha gente sufre y lidia con la ansiedad, otros lidian con la depresión, otros lidian con sentimientos encontrados, que no entienden por qué no pueden dormir en las noches, por qué dolores repentinos en la espalda o migrañas en su cabeza, o sienten de que hay un rencor, un odio en su interior, pero no entienden por qué está viviendo esa situación. La Biblia menciona en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, menciona de un hombre, de un profeta llamado Samuel. El profeta Samuel, sus inicios fue cuando su madre lo entrega al altar y lo deja ahí, porque fue la petición que ella hizo, y la promesa que le hace a Dios era que su hijo quedaría directamente a servir en el templo. Este profeta ungió al primer rey que hubo en Israel, llamado Saúl. Saúl, amados, fue el primer rey. Dice la palabra que era uno de los hombres más altos, más elegantes que Israel tenía. Pero Saúl fue ungido por la inercia, fue ungido por la presión del pueblo, que querían ser igual que los otros. Mire, la palabra
clave aquí es que el pueblo quería ser igual que los otros. Cuando tú fuiste marcado por Dios, cuando Dios se empeñó en tu vida, amados, te sacó de lo común para hacerte alguien sobrenatural, alguien totalmente diferente. Y a veces, amados, queremos nosotros llevarle la contraria al Señor y querer ser como los demás. Porque usted dice, pero ¿cómo es posible que a Julano de tal todo lo hace mal y no le pasa nada? Y a mí yo solo medio miro algo y ya tengo un mundo de problemas encima. ¿Sabe por qué? Porque Dios se ha fijado en ti. Porque Dios ha puesto la mirada sobre tu vida. Que vemos a Saúl, que es el primer rey que unge. Saúl no entiende un cuerno lo que es la unción. No sabe nada de la unción. Él solo sabe que fue ungido por el profeta Samuel, pero no sabe lo que es honra, no sabe lo que es obediencia, no sabe lo que es sumisión, no sabe lo que es respetar a un hombre de Dios. Saúl no sabe lo que Samuel carga como un profeta de Dios. Y un día están en medio de una guerra. Saúl se siente acorralado. Samuel le dice, yo en 7 días voy a llegar para elevar un holocausto a Dios y escuchar lo que Dios tiene que decirnos, cómo podemos vencer a los enemigos. Saúl se desespera porque Samuel se tarda un poco más y decide él hacer el holocausto. Nunca fue ungido para hacer holocaustos porque él no entiende lo que es adoración. Él no entiende lo que la unción conlleva. Él no entiende que la unción es sacrificio, que la unción tiene un orden, hay una cabeza, que la unción, amados, es sacrificio, pero es morir al yo. Y él decide ofrecer sacrificio, tomar el lugar de Samuel, tomar un lugar que a él no le corresponde, y decide hacerlo. Entonces, cuando él lo decide hacer, amados, dice la palabra que Samuel llegó y le dijo, ¿qué has hecho? Y Samuel le dice a él, ahora tu reino ya no será para siempre, tu reino será quitado y será entregado a tu prójimo, aquel cuyo corazón ha sido hallado delante de Dios fiel, aquel que es conforme al corazón de Dios. Y en este capítulo encontramos la primera mención de David, porque un espíritu malo vino a operar en la vida de Saúl por tomar una posesión que a él no le correspondía, y esa posesión vino a quitarle la paz. Ese espíritu le quitaba la paz. Ese espíritu que invadió la vida de Saúl, no solo también él perdió el reino, sino perdió su paz interior. Y ahí aparece la primera mención del hombre que toma título este mensaje, hacia el ojo del huracán, el hombre llamado David. Ahí se escucha de las primeras veces donde David llega, porque David llegaron los anuncios, llegaron las voces delante de Saúl. Hay un hijo de Isaí que sabe tocar el arpa. Él es el pastor de las ovejas. Él pasa allá solo en el desierto. Él cuida las ovejas. Pero la parte extra que David hace, lo lleva delante del rey. No solamente lo llevó delante del rey, sino que la unción cayó sobre él. Porque cuando David estaba en el desierto, en lo más solitario, él aprendió a adorar a Dios. Él aprendió a darle alabanza a Dios. Él aprendió a rendirle aquellas poesías que hoy conocemos, vemos, amados, lo que David hacía. Amados, usted lee los salmos y puede ver el corazón de David, un tipo, amados, que él se entrega totalmente a Dios, sin reservas, un hombre que había entendido lo que es la conexión con Dios. David, amado, llega y dice la palabra que cuando él adoraba a Dios, el espíritu malo de parte de Dios en la vida de Saúl se iba. Y vemos, amados, que él se regresa porque hay guerra nuevamente. Los filisteos hacen guerra otra vez, y esa guerra llega a Israel, y esa guerra, amados, produce que Israel quede paralizado,
porque hay un gigante llamado Goliat que está atemorizando al pueblo. Está el hombre ungido que tiene el puesto, pero no entiende para qué es la unción. Hay un jovencito que Samuel en sus últimos días lo unge. Y este jovencito es David. Él no tiene, amados, la experiencia militar. Él no la tiene, pero tiene la unción. Él sabe que en su momento los sacrificios que él ha hecho afuera le van a traer una recompensa en público. Entonces, todos conocemos la historia que David venció a Goliat. Entonces, cuando David vence a Goliat, aquí vemos, amados, que eso fue un gran triunfo. La unción comenzó a hacer efecto en la vida de David. Pero aunque comenzó a hacer efecto, aquello que un día le trajo alivio al pueblo de Israel, vencieron a sus enemigos, ahora le está haciendo problema a David. Porque cuando regresan a casa, dice la palabra que las mujeres salieron danzando y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entró un celo profundo en la vida de Saúl. Y Saúl, dice la palabra en el capítulo 18, que Saúl procuraba matar a David. Saúl, amados, entró en una ira, en un celo por David, porque él estaba viendo: este me va a quitar el reino, ya le están cantando canciones muy grandes, solo falta que le den el reino, solo falta que le den mi posición. Porque Saúl nunca entendió que la unción era para conectarse con Dios. La unción era para tener una comunión, una conexión fluida con Dios. Entonces él se fijó más, Saúl se fijó más en lo terrenal y no se fijó tanto en lo espiritual. Y en esta vida, amados, hay guerras que nosotros enfrentamos, que no podemos, amados, pensar solo en lo terrenal. Para poderla ganar, tenemos que ir en el ámbito espiritual. Hay guerras que las vamos a ganar solamente, y la única manera es de rodillas. Hay guerras que las vamos a ganar solamente, y la única manera que las podemos ganar va a ser en alabanza, en adoración. Va a ser cuando nos sometamos totalmente a Dios. Ahí vamos a ganar esas guerras. Dice la palabra también en el capítulo 18 que Jonatán, el hijo de Saúl, él entiende. Jonatán ve a David y le dice a David: yo sé que el siguiente rey en Israel no voy a ser yo, vas a ser tú. Jonatán entiende que la unción le cayó a David, que la unción vino sobre David, que David tiene una conexión diferente con Dios y que Dios se está moviendo a través de David. Y David, dice la palabra, que él caminaba, aunque Saúl procuraba matarlo, David caminaba prudentemente, siempre de Saúl, siempre honró cada viaje que lo mandó a hacer, cada expedición que lo mandó a hacer. Saúl a David, él lo hacía con lo mejor que él podía. Pero en el capítulo 19 hay una guerra fuerte en lo interior de Saúl, y Saúl decide buscar a David para totalmente eliminarlo. Y dice la palabra en el capítulo 20 que Jonatán intentó defender a David, y él no puede, porque solamente es el hijo del rey. Pero el rey tiene todo un ejército, anda buscando a David con 3,000 hombres para matarlo. Y en el capítulo 21 dice la palabra de Primera de Samuel que David se fue huyendo de Saúl. Y mira a dónde se va. A ver, David, amado, está en un país, el país que él ha defendido a capa y espada. Pero a todo alrededor ellos habían hecho guerra, no tenía dónde irse. David, amados, en su propio país el rey lo busca con 3,000 soldados para matarlo. El país de al lado de los filisteos, él mató al campeón que este país tenía. Ese país lo que menos querían era David, y si lo querían era para matarlo, para destruirlo, porque ahora David había quedado de campeón. Y dice el capítulo 21, que David dice salió huyendo porque los vio a unos soldados de Saúl mientras él estaba en el templo.
él vio unos soldados de Saúl, y estos soldados de Saúl fueron y le llevaron la noticia a Saúl. Y estando en el templo, el sacerdote le dio de comer y le dio la espada, una espada, incluso la que tenía el templo era la espada de Goliat, y se la da a David. Y la noticia llegó a Saúl, y Saúl envió hombres para que matasen a esos sacerdotes. Mató 85 hombres que no tenían nada que ver, porque mire, eran hombres santos, pero aunque Saúl era el ungido, era el rey, no entendía lo que era la adoración, no entendía lo que era, amados, tocar sangre inocente. Y eso, amados, se imagina, David lo está siguiendo el rey, no tiene a dónde irse. La gente que le ayudaron los acaban de matar, y muchos dicen por culpa de David, pero la culpa no es de David ahí. La culpa es de un rey que por celos, los celos lo habían cegado totalmente. No razonaba, no entendía que había el soldado más fiel que él tenía, era el que él quería eliminar, el que él quería matar. Y ahora vemos, amados, que dice el capítulo 21 de Primera de Samuel, que David se fue huyendo y llegó, dice, a Gat, donde era el filisteo, donde era Goliat. Y llega ahí. Cuando llegó ahí, los soldados lo vieron y dicen: este es David. Y lo llevaron, dice la palabra en el capítulo 21 verso 10 de Primera de Samuel al 15, dice: y yéndose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Mire qué palabras ponen ellos. No es este David el rey de la tierra. No es este de quien cantaban y danzaban diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y fingió estar loco. Y fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y debajo, y dejaba correr la saliva de su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Este tipo, lo único que él entiende, lo único que él ve salió huyendo, amados, salió huyendo de Saúl y entró directamente a las manos de los enemigos. Este hombre David pide una respuesta delante de Dios. ¿Qué yo puedo hacer en este momento? Mire, quizás la respuesta que David tenía no era la que más él deseaba, la que Dios le dio. La respuesta que Dios le dio a David fue: hazte loco. Porque a un demente la ley dice que no lo van a matar. No lo van a matar. Y dice la palabra que David se hizo loco. Y al hacerse loco, el rey lo dejó ir. Y cuando lo soltó, dice la palabra que llegó a la cueva de Adulán. Y dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Y yéndose luego de ahí David, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. David, amados, de la persecución que tiene de Saúl, se va directamente al ojo del huracán. A la gente que menos lo quería ver era la gente de los filisteos, por la guerra que ellos tenían. Cae en las manos de ellos, y lo único que Dios le dice: en este momento tienes que hacerte loco. ¿Por qué David? ¿Por qué Dios no le dio a David, amados? Se pone a pensar la unción, el coraje, como cuando venció al gigante.
¿Sabes por qué? Porque hay guerras que tú no las vas a enfrentar. Hay guerras que tienes que hacerte loco. Hay guerras que simplemente las vas a esquivar para salvar tu vida y repotenciarte nuevamente. Cuando David, amados, logra salir de ahí, entra en una cueva. Y por si fuera poco, no fueron soldados los que le llegaron a él para armarse con un buen equipo. No llegó gente armada llevándole instrumentos de guerra a él. Fueron los afligidos, los amargados y gente, dice, endeudada. No tenían dinero, era gente totalmente pobre, era el caso más miserable que podría tener. Pero ¿sabes algo? Una de las cosas importantes en esta vida, amado, no es los problemas que nosotros tengamos en esta tierra, sino los que nosotros dejamos enterrar en nuestro interior. Porque el problema, el miedo que David tuvo fue cuando lo tomaron preso los de Agat, y esas palabras las dejó enterradas en su corazón, y dice, y tuvo miedo David. Pero cuando él viene la revelación de Dios y le dice, hazte loco, él vuelve a recobrar las fuerzas y él entiende que él tiene una gran oportunidad. Y esa oportunidad, amados, quizás él esperó algo mejor de Dios. Y lo que Dios le mandó a él fueron gente, amados, con amargura de espíritu, endeudados y gente afligida. Pero David entiende y dice, no, si yo estaba allá en el desierto cuando nadie me quería ver, y Dios me ha levantado, Dios ha derramado la unción sobre mi vida, entonces quiere decir que en mí hay una llama encendida y tengo que encender a estos que están a mi alrededor. Voy a encender a estos porque algo glorioso Dios va a hacer con todos estos 400 endeudados, estos 400 afligidos. Mire, esa gente, amado, era lo peor que él podía tener. Pero David entiende que su momentum ha llegado. El momento de resurgimiento, el momento de una inflexión en su vida ha llegado. Y dice la palabra, y se hizo jefe de ellos. ¿Y qué comenzó a hacer David? A impartir lo que él había aprendido, a impartirles, amados, lo que él había recibido de parte del Señor. David, dice la palabra, que David, el Salmo 34, David lo escribe estando en la cueva de Adulán. ¿Cómo David comenzó a motivar a estos hombres? Miren lo que dice la palabra en el Salmo 34. Dice la palabra, bendeciré a Jehová yo en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Una de las cosas, amados, para romper nuestro mundo interno, para llevar la manifestación de Dios en nuestras vidas, es cuando nuestro interior comienza a conectarse con Dios. Aunque el mundo de David, a todo a su alrededor, era un huracán que parecía que rompía todo, pero David nunca dejó que el miedo, nunca dejó que ese huracán entrara en su interior, porque en su interior lo que había era una alabanza, en su interior lo que había era una conexión con Dios. Y David, amado, de lo profundo de su corazón, de lo profundo de su interior, sacó una alabanza con todas sus fuerzas. Por eso David, amados, en el capítulo 22 del libro de Salmos, nosotros podemos ver lo que David enseña, y les enseña a ellos y les dice, Jehová ha sido mi pastor y a mí nada me ha faltado. David entiende lo que es un pastor, David entiende lo que es una oveja, amados. Por eso, como cristianos, comparados con ovejas, porque una oveja, si escucha el ruido de un lobo, no puede dormir. Si escucha el sonido o siente la inseguridad a su alrededor, ella no puede dormir. Y si el lobo entra de un solo, se frisa y cae al suelo. No puede hacer nada la oveja. Tiene que tener una completa paz interna la oveja para poder estar tranquila, porque es el único animal que no tiene colmillos. Es el único animal que él no puede salir solo, tiene que ir un pastor adelante guiándolas. La oveja está acostumbrada a seguir otra oveja y lo único que ve es el trasero de la otra oveja, porque no tiene una visión.
No tiene nada. Lo único que a esta oveja es, dice, que escucha la voz de su pastor y sigue la voz de su pastor. David entiende esta parte y dice, ¿sabes qué? Para yo poder triunfar, para yo poder vencer en lo que Dios a mí me ha entregado, yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Yo tengo que aprender a estar conectado con el Eterno, porque Jehová es mi pastor. Y dice, y en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y la parte clave dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué? Porque, amados, el temor, el valle de la muerte, las inseguridades de la vida, David entendía, amados, que si él las dejaba en el corazón, si él permitía que esas palabras entraran en su corazón, si él permitía que esas mentiras entraran en su corazón, él era el hombre muerto totalmente. Una de las cosas, amado, por eso en el Salmo 22 encontramos, David dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El pastor siempre ungía las ovejas en su cabeza, porque en la cabeza ahí era donde las moscas, esas que producen tórsalos, llegaban y se paraban en la cabeza de la oveja. Y cuando esos tórsalos, esas moscas se paraban en la cabeza, producían esos gusanitos, y esos gusanitos iban directamente al cerebro de la oveja. Y la oveja, esos gusanitos, dice la palabra, que le provocaban una angustia a la oveja en la cabeza, y la oveja comenzaba a pegar la cabeza en las piedras por la angustia que estaba en su interior. Entonces David entiende que la unción era para que cuando la mosca llegara a través del aceite, ese gusano se resbalaba y no entraba en su cabeza. Entonces él entiende el propósito, él entiende la importancia de lo que es la unción. Él sabe que el aceite, amados, de la unción del Espíritu es la que lo va a librar. Dice la palabra, dice la palabra, mire lo que dice el Salmo 22. Dice el verso 3. El verso 23, el verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay veces que necesitamos la vara del pastor. A veces necesitamos la corrección de Dios en nuestras vidas. Necesitamos esa vara que nos infunda aliento, que le dice, hey, por ahí no, venga usted por acá. Muchas veces necesitamos ese rigor. ¿Para qué? Para que entrar en el propósito divino. Dice el verso 4, el verso 5. Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aun cuando los angustiadores estén a todo alrededor, la vida de David, dice la palabra, que le estaba ungido su cabeza. Y aun cuando los angustiadores estaban a su alrededor, él tenía banquete continuo. En otras palabras, podemos ver a David que los países de alrededor no lo querían ver porque era el guerrero más experimentado. Israel, el rey lo buscaba para matarlo, pero su cabeza, amados, había unción. En su mente, amados, no habían esos gusanos que estaban atormentando su vida. ¿Sabe por qué? Porque le había permitido a Dios ser el pastor. Le había permitido a Dios ser el pastor. Entonces, amado, es importante que nosotros en nuestro mundo pensante le entreguemos todo a Dios. Hay muchas moscas, muchos espíritus inmundos que buscan atormentar tu mente, que buscan atormentarte con pensamientos mentirosos. No lo vas a lograr, no vas a poder. ¿Para qué te congregas? Mira, si la verdad tienes mucha comodidad, ¿para qué lo vas a hacer? Mira, si vas a la iglesia tienes que dejar ese vicio. Mira, si vas a la iglesia ya no te vas a poder juntar con fulano. Si vas a la iglesia y te habla de un mundo de posibilidades que no vas a hacer, pero no te menciona las bendiciones que sí vas a tener. No te menciona que el bien y la misericordia va a ir contigo. No te menciona que en tu casa habrá paz. No te menciona que tu familia será poderosa en la tierra. No te menciona que serás de bendición en la tierra.
porque son angustiadores. Solo te va a hablar de las mentiras, solo te va a hablar de fracaso. Y muchos en la vida que no han recibido, no han permitido que la unción venga sobre sus vidas. La unción, amados, te va a llevar al ojo del huracán. La unción te va a llevar a confrontarte. Una de las batallas más grandes que David tuvo fue cuando batalló consigo mismo. Cuando batalló, amados, la guerra más importante que usted tiene es ganarse la batalla a sí mismo, es conquistarse a sí mismo. Cuando usted se conquista a sí mismo, hay personas, amados, que lo domina una tacita de café. Hay personas que lo domina un cigarrillo. Hay personas que lo domina una hojita de marihuana. Hay personas que lo domina las mentiras, el engaño, el soborno. Y esos son los angustiadores que no te van a dejar en paz. Porque nunca andando en la mentira, andando en las cosas que no están correctas y alineadas a la palabra de Dios, te va a ir bien. David le entiende y dice: aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no va a pasar nada conmigo, porque el Señor estará conmigo. El valle de sombra y de muerte lo menciona David, pero era un callejón largo de aproximadamente 24 kilómetros, donde tenían que pasar por ahí sí o sí los pastores para alimentar sus ovejas al otro lado. Y ahí habían secuestradores, habían ladrones, habían fieras que se escondían ahí porque era oscuro, era un valle oscuro. Y al pasarlo por ahí, lo único que te podía librar era la mano de Dios. Y David dijo: aunque yo esté pasando por ahí, yo no voy a temer mal alguno, porque su vara y su callado me van a infundir aliento, y yo estaré bien y aderezas mesas delante de mis angustiadores. Él tuvo gente que lo angustió, él tuvo gente que lo traicionó, tuvo un rey que él le dio lo mejor de sí y aún así buscaba para matarlo, pero estaba en sí mismo, estaba en paz. ¿Sabe por qué? Porque la unción de Dios estaba sobre él. David entiende eso, amados. Dice la palabra, el verso 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí nosotros vemos a un David, amados, que ese salmo lo hizo un rema para su gente. Aquellos 400 hombres que llegaron a David, mire como el diablo burlándose de David, diciéndole: mira, David, tu rey te busca para matarte. Ya fuiste entregado allá y Dios lo único que te dijo: hazte loco. Ahora te envío estos 400 para ver qué haces. Pero sabe algo, David entendía que la batalla ya la había librado en sí él mismo, y él sabía que si él era un guerrero interno, lo iba a sacar para afuera, y no solamente iba también a entrenar a los que con él estuvieran. Y dice la palabra que ese ejército de David, esos 400 que antes habían sido los endeudados, antes eran los de amargura de espíritu, antes eran los que estaban afligidos, vinieron a David. David se hizo jefe de ellos, David los entrenó, David les enseñó a pelear. Dice la palabra, con las dos manos peleaban estos hombres. Y dice la palabra que eran como gacelas en el desierto, eran velocísimos. Y aún dice la palabra que a un cabello, dice, a una distancia ellos no le erraban, eran finos para pelear. Estos hombres, amados, cuando usted va a Segunda de Crónicas, dice la palabra que los guerreros de David, su aspecto dice que cambió, parecían rostro de leones. Ya no eran los endeudados, ya no eran los que estaban con amargura de espíritu, ya no eran aquellos que estaban afligidos, eran leones. Era gente que había aprendido a pelear sus batallas, era gente, amado, que no se quedaba allá encerrado, era gente que dijo: ¿sabe qué? El sistema a mí me endeudó, el sistema a mí me enseñó a vivir en aflicción,
El sistema a mí me enseñó a vivir afligido y amargado, pero a mí el que trae una revelación. Por eso cuando usted se acerca a un ministerio, a un hombre de Dios, a un padre espiritual que porta una unción, usted va a ser liberado, usted va a ser restaurado, usted va a recibir la palabra de Dios, usted va a ser un hombre conquistador, usted va a ser alguien de conquista, usted va a ser alguien de guerra, usted nunca va a ser igual. Estos hombres, amados, un día llegaron los enemigos de Israel a querer invadir nuevamente a Israel, porque no había un rey que no entendía la unción. Pero sobre estos 600 hombres cayó la unción de su rey, cayó la unción de su líder. Dice la palabra que entraron y tenían que entrar por un terreno de lentejas, pero ese terreno de lentejas era de uno de los guerreros de David. Y dice la palabra que ese hombre estaba cuidando su parcela. Y cuando llegaron a querer entrar por ahí y dañar a Israel, él se paró en su terreno de lentejas y no dejó pasar a ninguno. Dice la palabra que mató más de 600 hombres en ese lugar, a un punto que la espada se pegó en su mano, y él siguió y siguió y no dejó pasar a ninguno de sus enemigos que tocara al pueblo de Israel. En otras palabras, cuando la unción viene sobre tu vida, la unción viene sobre tu casa, escúchame, padre de familia, cuando la unción viene sobre ti, tú te vuelves un hombre invencible. No hay nada que te pueda detener, no hay espíritu demoníaco que pueda entrar a tu casa, no hay ningún saqueador, no hay angustiadores que puedan, porque la presencia de Dios está sobre tu vida, la presencia de Dios está sobre tu casa, la presencia de Dios está sobre tu matrimonio, la presencia de Dios está sobre tus finanzas. Estos hombres, amados, siguieron el ejemplo de su líder. Un líder, amado. Usted se imagina que el presidente de un país lo siga a usted con todo el equipo que tiene, con todo el poder económico que tiene, y usted no tiene nada. Lo único que carga en su interior es la unción que está sobre su vida. ¿Sabe algo? Que aunque el mundo lo pueda tener todo, pero si usted ha creído y ha recibido, ha abrazado la unción de Dios sobre su vida, usted lo tiene todo. Usted lo tiene todo. La Biblia dice, amados, que Saúl partió de esta tierra, en una guerra murió. También murieron en esa misma guerra. Y el reino de David se fortaleció. Y dice la palabra que no hubo ejército que pudiera detener a los hombres de David. Por 40 años no hubo nadie que pudiera vencer al ejército de David. Un rey, amados, que era diestro para pelear, pero un tipo no ocupó de terceros para consultar a Dios. Tenía una relación con Dios, sabía tocar el corazón, y Dios lo llama y le dice: tú eres conforme a mi corazón. ¿Sabe algo? Porque David, aunque Saúl se había apartado de los propósitos de Dios, David, amado, siempre honró y respetó esa unción. Cuando la presencia de Dios viene sobre un hombre, sobre una mujer, ese linaje que viene, amados, es poderoso en la tierra. Yo le quiero decir una cosa: si quiere, olvídese de todo lo que he predicado hasta este momento, pero guarde esto en su corazón. Hay guerras internas en su interior que solo usted las puede librar. Hay decisiones que son nuestras. El Señor sabe por qué la vida cristiana no es así, que solo es para arriba. Es así, así, sube, baja, sube, baja. Es un mundo de zigzags. Siempre se va a estar moviendo.
Cuando David llegó totalmente al trono, uno de sus propios hijos, dice la palabra, que violó a su propia hermana. Y otro de sus hijos mató a aquel que la violó. Y después otro de sus hijos le dio un golpe de estado, aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios. En la vida vamos a tener lucha. Muchas veces, amados, queremos conquistar grandes cosas, pero no estamos dispuestos a pagar un precio. A veces nos molestamos por cosas insignificantes y agarramos, rápidamente nos desenfocamos, que aquellas pequeñas cositas es lo que Dios quería ejercitar tu músculo de fe. David aprendió más de los fracasos que Saúl del éxito. A Saúl le llegó el éxito de un solo, rey de un solo, mientras buscaba unas asnas. David le llegó el reinado después de que Saúl lo persiguiera, después de vencer a Goliat, después de pelear con osos y leones, después de caer en manos de sus enemigos los filisteos. Pero cada vez el músculo de fe se hacía fuerte. Cada vez que usted pase por pruebas, no reniegue. Cada vez que usted esté pasando por un problema, sea el que sea, no reniegue. Usted entienda que lo que está haciendo Dios en su vida es que lo quiere llevar a una mayor dimensión de gloria, a una mayor mover de gloria. Y a veces usted podrá decir, es que yo no tengo los recursos que otros tienen. Cuando usted va a la Biblia, vemos los hombres que Dios utilizó nunca tuvieron los mejores recursos. ¿Por qué Dios no nos da los mejores recursos? Para que aprendamos a tener una total confianza de Él. Total confianza de Él. Por eso David dijo, yo no tengo nada. No tengo absolutamente nada. Todo es del Señor. Por eso dijo, Él es mi pastor y a mí, yo sé que si Él es mi pastor, a mí nada me va a faltar. Yo lo tengo todo cuando Él me pastorea. Aunque no tenga nada, pero si lo tengo a Él, yo lo tengo todo. Y vemos a David que se convirtió en uno de los hombres más poderosos luego. Pero nunca él, aunque llegó a los estrados más importantes en un reinado, David nunca dejó, amados, de tener una comunión con Dios. Nunca la dejó. Porque, amados, él sabía y él se deleitaba en la presencia de Dios. Él se deleitaba porque él sabía que ahí su presencia se movía. Ahí estaba su presencia. Los problemas o las pruebas que nosotros vivimos hoy, y muchas veces como que entre más nos queremos alejar, nos lleva más al ojo del huracán. No es para matarte, no es para aniquilarte, no es para destruirte, es para que aprendas que el único que tiene el poder, la autoridad y el único que nos puede ayudar se llama Jesús. Se llama su presencia. En este caminar en Dios, aprendamos a depender de Él. Siempre, amados, aunque lo tengamos todo, David llegó a tenerlo totalmente todo después. Fue ser el rey totalmente. Y un día, David tiene todo. Le regalaron unos presentes para que él fuera y ofrendara delante de Dios. David era un hombre de sacrificio. David no era un fusilánime que estaba viendo a ver qué le daban, no. David dijo, yo no le daré nada a Dios que a mí no me cueste, porque su vida había sido sacrificio. El ver a David olía a sacrificio, pero también olía a presencia de Dios. Y ese debe ser nuestra insignia. Nuestro caminar en Dios es una vida de sacrificio, pero también es una vida que vale la pena vivirla.
vale la pena servir a Dios. Nos ponemos en pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, 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 damos gloria, damos honra. La damos honra, damos gloria, Señor, porque suyo es el poder. Cánteme esa canción que dice: los demonios huyen, huyen. Esa que estaba cantando. La que cantamos para nada. Sí. Aleluya, aleluya. Santo Jesús. Ahí donde está, por favor, todos con los ojos cerrados. Todo el mundo con los ojos cerrados. Aquí hay una presencia de Dios en este lugar. Oh, aleluya. Levante sus manos. Levante sus manos. Todo el mundo levantando las manos. Y diga conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo te acepto como mi Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida, y que nunca sea borrado de ahí. Jesús, Jesús, perdóname y límpiame, porque si tú vienes, yo me voy a gozar contigo. Y si yo muero, sé también que me iré a gozar contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Vamos a cantar algo. Levante sus manos. Vamos a entrar en un tiempo de adoración. Aleluya. 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 Oh, Santo Jesús. Santo, 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 santo. Aleluya. Aleluya. Levante sus brazos. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Aleluya.